Buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas nuevamente a nuestro tercer y último bloque. ¿Qué vamos a ver aquí? Un repaso entonces de los conceptos centrales de las dos unidades, ¿sí? Acordate que en cualquier ciencia vos tenés objeto y método. Para sintetizar, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología? La alteridad, la otredad, la diversidad cultural. ¿Cuál es la unidad de análisis? La pequeña comunidad nativa, las sociedades exteriores a Occidente, así es como dijimos que surgió la antropología, y en el siglo XIX se les llamó sociedades primitivas o salvajes. ¿Cuál es la diferencia con la sociología? La sociología nace en el siglo XIX para analizarse a sí misma, Europa. Por eso se llama la ciencia del nosotros, mientras que la antropología es la ciencia de los otros, ¿sí? De la alteridad. En cuanto al método, la antropología inaugura como método la corresidencia, es decir, irse a vivir al lugar. Lo inaugura Malinowski, ya lo vamos a ver. Y eso se llama trabajo de campo. Ese es el método a través del cual los antropólogos entienden estas alteridades. Van y se instalan ahí, corresidencia, y aplican estas técnicas. Observación, observación participante, es decir, hacer lo que hacen los demás. Entrevistarlos, entrevista, conversar con ellos, ¿sí? Y después de eso, a la nochecita, hacer el registro o diario de campo, es decir, todo eso que ocurrió, que se conversó, pasarlo a un diario de campo, un cuaderno de campo. Y la otra categoría central, que la vamos a ver en el tercer slide, es reflexividad, que es lo que ocurre después de los años 50, cuando la antropología se hace una crítica a sí misma y se incorpora el papel que el investigador tiene a la hora de investigar. Por favor. ¿Cuáles son las dos corrientes antropológicas centrales del principios del siglo XIX? Particularismo histórico en Estados Unidos, que da lugar a la antropología cultural, y funcionalismo, que da lugar a la antropología social inglesa. El particularismo histórico surge a fines del XIX, principios del XX. Fíjate que Boas vive entre 1858 y 1942, hace su trabajo de campo con los Wahkiutl. Y acordate que en el texto tenés esta descripción de esta fiesta donde queman mantas que se llama potlatch. ¿Cuáles son los métodos que usa? El informante clave y registra el lenguaje fundamentalmente, o sea, si atraer a alguien para que le comente narraciones acerca de ese mundo. ¿Por qué se llama particularismo histórico? Porque lo que va a tratar de ver esta teoría es, oponiéndose al evolucionismo, cómo las culturas tienen desarrollos particulares. Y él dice, bueno, estas pueden ser porque ellas mismas las desarrollan o porque las copian de otros, ¿sí? Por eso dice ahí que para Boas este origen de cómo las culturas llegan a ser son por difusión o por creación independiente. En ese sentido, él denuncia el etnocentrismo y el racismo. Particularismo histórico. Funcionalismo es la otra teoría importante que, fíjate, ya te lo dice el nombre, hace una analogía organicista, donde cada célula es como una persona y cumple una función. Las instituciones son como los órganos humanos y cumplen funciones, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es la teoría del imperio? Porque precisamente todo lo que es disfuncional, es decir, todo aquello que no cuadra con lo que está imponiendo el imperio, es considerado disfuncional. En ese sentido, niega el conflicto y no tiene en cuenta el momento en el que se está haciendo el trabajo de campo, que es la situación colonial. Sí. ¿A quién tenemos como referente importantísimo del funcionalismo? A Malinowski, que hace trabajo de campo entre 1914 y 1918 en Nueva Guinea con los papuanos. ¿Cuál es la institución que él descubre? El kula. Acordate que era la circulación de brazaletes y collares. Y esto hacía que se unieran las islas Trobriand, ¿sí? Y él aplica esta idea de función para pensar en cómo esto produce equilibrio, aunque también va a servir para pensar la idea de reciprocidad.
don y contradón, dan, recibir y devolver, mediados por el tiempo, que desarrolla Marcel Mauss, que es el sobrino de Durkheim, que nunca hizo trabajo de campo. Bien, ¿con quién lo comparamos a Malinowski? Con Lincoln Kaiser. El trabajo de campo que hace Kaiser lo hace en Chicago con los señores del vicio en la década de 1960, y si bien los dos residen en el mismo lugar, la gran diferencia es que Kaiser, después de la crisis de la antropología, sí sabe que él afecta el trabajo de campo y se preocupa por las emociones, porque él es un blanco haciendo trabajo de campo con negros y porque además los biselors lo pueden llegar a leer. Preocupaciones que no tenía Malinowski, que se consideraba objetivo. Entonces, el nuevo objeto de la antropología después de los 60 es lo que llamamos el salvaje metropolitano, es decir, la alteridad en los mismos lugares donde vive el antropólogo. ¿Cuál es el nuevo contexto? ¿Por qué se produce? Por esta crisis de la antropología después de los procesos de liberación nacional y descolonización. Bueno, muy bien, una síntesis un poco apretada. Los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana a rendir el parcial. Estudien mucho, pregunten todo lo que tengan que preguntar en el foro, pasen un buen fin de semana y nos vemos.